Buenos días a todos, vamos a continuar con el temario. Y bueno, vamos a ver en esta ocasión la oxigenoterapia de alto flujo, las bases fisiopatológicas de su aplicación. Vamos a revisar algunas generalidades, sobre todo los efectos fisiológicos, las aplicaciones o las indicaciones clínicas actuales, algunas revisiones de estudios clínicos y pues aplicaciones con miras hacia el futuro. Ya se había comentado en las clases previas pues que la oxigenoterapia de alto flujo se determina cuando puedes aportar un flujo de mayor de 30 litros por minuto. Este dispositivo de alto flujo habitualmente proporciona un calor, una humidificación y a través de una cánula de silicona. Ya habíamos mencionado en las clases anteriores para qué nos sirve esta humidificación del aire exterior. Bueno, dentro de los componentes, básicamente tenemos un circuito abierto, un humidificador. Entonces, este es aquí está el humidificador, tenemos un circuito que va conectado a estas cánulas de silicona y pues habitualmente tenemos un generador de flujo, que en este caso pues es este. Los parámetros que vamos a poder asignar entonces es cuánto flujo le vamos a estar dando por minuto, le vamos a dar una concentración constante de FiO2 y pues la regulación de la temperatura. Básicamente a 37 grados centígrados se puede garantizar un 44 de milímetros de mercurio para producir una humidificación del 100% del aire en este contexto. Bueno, vamos a ver un video. Básicamente ya todos lo hemos visto, las cánulas de alto flujo. Entonces se humidifica, se hace un calentamiento para llevar una temperatura de 37%. De esta manera se humidifica el aire. Este es el dispositivo generador de flujo. Acá lo podemos medir la concentración de FiO2. Va a variar del dispositivo, pero para fines generales podemos programar el flujo, el FiO2 y la temperatura. Entonces se conecta el circuito. Ahí están programando la temperatura. Y eso pues, se puede ajustar también a las necesidades porque a veces puede ser incómodo para el paciente y pues habitualmente va a un sistema de alta presión de oxígeno, aunque con los nuevos dispositivos pues ya se puede conectar a presiones que no son tan altas. Esto es de importancia para las aplicaciones clínicas que se van a considerar pues, o que están en el futuro para tener este dispositivo en casa para determinado grupo de pacientes con enfermedades pulmonares. Y pues va la cánula de silicona, se proporciona al paciente, el paciente debe estar con boca cerrada para producir los efectos fisiológicos que vamos a comentar más adelante. Y ya ahí quedó, ¿no? Actualmente se considera que las cánulas tienen estos beneficios en cuanto a los aspectos fisiopatológicos, que es la reducción del espacio muerto anatómico. Esto nos va a producir una disminución de la disnea, también nos va a provocar una generación de una presión positiva al final de la expiración, lo que nos va a mejorar la oxigenación, además de que nos mantiene una fracción inspirada de oxígeno de manera constante. Esto también puede producir una reducción en el trabajo respiratorio y una mejoría en cuanto al aclaramiento mucociliar. Y eso lo va a producir el espacio muerto prácticamente al aumentar el flujo y en el contexto de SRA también disminuye la frecuencia respiratoria, mejora la sincronía tóraco-abdominal y pues básicamente desde el inicio de la terapia el CO2 se mantiene constante o en algunos casos se ha visto una disminución del mismo. Dentro del trabajo respiratorio, pues el mecanismo lo obtiene a través de la disminución de la frecuencia respiratoria y de la sincronía tóraco-abdominal. La producción de PI, pues también le sale al paciente con la boca cerrada y con el alto flujo, pues ocasiona un aumento de la presión que existe en la nasofaringe y esto genera, pues habitualmente un flujo de 60 litros por minuto genera de 3 a 5
centímetros de agua de PIB. Entonces, esto es lo que nos va a generar el PIB, pero considerar que a los 60 litros, si nosotros ponemos 20, 30 litros, pues no va a estar produciendo este PIB y pues también que el paciente esté con la boca cerrada, ¿no? Para que lo pueda mantener la presión de la nasofaringe y se genere este efecto deseado. La otra cuestión es que nos proporciona un CO2 constante, la humidificación y calor constante, como ya mencionábamos, la temperatura a la que se debe proporcionar para que haya una humidificación adecuada. Y esto para mejorar la función ciliar y pues el aire pase a través de las vías respiratorias desde superior a inferior pues de manera adecuada. Actualmente existen diferentes aplicaciones clínicas para las cánulas nasales de alto flujo. Una de ellas es la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Los efectos clínicos que produce es que alivia la disnea, mejora la oxigenación, disminuye el escalamiento a otras terapias de soporte ventilatorio. Ahorita vamos a revisar las aplicaciones en el contexto de pacientes inmunocomprometidos con falla respiratoria aguda. En teoría también reduce la disnea, mejora la oxigenación, disminuye el rango de progresión a una intubación y pues la reducción en la mortalidad pues aún no se ha observado en diferentes ensayos clínicos. Dentro del edema cardiogénico pulmonar pues mejora la oxigenación, reduce probablemente la poscarga. Y en la exacerbación de las enfermedades obstructivas crónicas, mejora el intercambio gaseoso y disminuye la PCO2. También en pacientes post-extubación, mejora el intercambio gaseoso y disminuye los rangos de reintubación. Y en procedimientos respiratorios también mejora la oxigenación durante procedimientos endoscópicos. Muy bien, vamos a empezar a revisar algunos estudios en los que están basados en estas evidencias anteriores, ¿no? Uno de ellos es el estudio Florali, donde otorgaron cánulas de alto flujo en el contexto de pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. Estos pacientes tenían una PO2 menor de 60, tenían una saturación de oxígeno menor de 92% y una frecuencia respiratoria mayor de 25. Bueno, aplicaron algunos criterios de inclusión y exclusión y finalmente fueron sometidos, eran pacientes mayores de 18 años que cumplían la definición de insuficiencia respiratoria que les acabo de comentar y que el paciente tenía además un flujo de oxígeno de 10 litros y a pesar de esto pues tenían datos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces los asignaron a terapia de alto flujo o a continuar con terapia estándar de oxígeno mediante bajo flujo o también sometieron a pacientes a ventilación mecánica no invasiva. Acá tenemos el número de pacientes y las principales características que se usaron en este estudio. Entonces 106 en el grupo de las cánulas de alto flujo, 94 en el grupo de oxígeno estándar y 110 en el grupo de ventilación no invasiva. Entonces en estos tres grupos la oxigenoterapia estándar la consideraron a dar un aporte de 10 litros por minuto para mantener una saturación de oxígeno mayor del 92%. Dentro de las cánulas nasales de alto flujo se otorgó un flujo de 50 litros por minuto y una concentración de FiO2 de 100% para mantener una saturación mayor de 92%. Y dentro de los pacientes que utilizaron ventilación mecánica no invasiva lo titularon de 7 a 10 litros de peso ideal para aportar un PIB de 2 a 10 y esto pues también era el objetivo, mantener una saturación mayor del 92%. Dentro de los objetivos, pues el principal era qué proporción de pacientes requirió intubación orotraqueal a los 28 días y algunos de los aspectos secundarios que ellos evaluaron fue la mortalidad a los 90 días y el número de días libre de ventilación mecánica, además de la duración de la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, entonces aquí están algunas curvas de Kaplan-Meier. En esta calcularon la incidencia de intubación y pues vean la diferencia entre los grupos. Pues el rojo son el oxígeno a alto flujo, el azul es la terapia estándar y el negro es la ventilación no invasiva. En este contexto lo analizaron a 28 días y vieron que pues, prácticamente no había diferencia entre los grupos de intervención, ¿no? Que no fue estadísticamente significativa. Pero vieron en un grupo de pacientes, que es la gráfica que tienen a su lado derecho,
donde tenían un índice de oxigenación menor de 200. Y en este grupo de pacientes que tenían un FIO2 de 200, vean las cánulas de alto flujo comparada con la terapia estándar de oxígeno y con la no invasiva, pues ahí sí demostró a los 28 días una disminución en la incidencia de la intubación, que fue estadísticamente significativa. Dentro de los otros, aquí 38% de los pacientes que tenían cánulas de alto flujo requirió intubación, 47% del grupo estándar y 50% en la ventilación mecánica no invasiva. Y donde fue significativo fue en el grupo de pacientes de PAFI menor de 200, donde sí fue a favor de las cánulas nasales de alto flujo. En el contexto de muerte, pues lo vamos a ver mejor en la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, donde vemos que las cánulas nasales de alto flujo, comparado con la terapia de oxígeno estándar y con la ventilación no invasiva, al transcurso de los 90 días, pues sí tuvo una disminución de la mortalidad en este grupo de pacientes. Muy bien. En este estudio que es el HAI, identificaron o estudiaron a los pacientes también, a los pacientes inmunodeprimidos que tenían falla respiratoria aguda, pues los asignaron a recibir terapia de oxígeno estándar o una terapia de alto flujo. Las características de insuficiencia respiratoria que ellos evaluaron fue una PAFI menor de 300, que tenía una frecuencia respiratoria mayor de 26, que tenía una saturación de oxígeno menor de 92, y pues los asignaron a recibir terapia estándar y terapia de alto flujo. Los evaluaron en cuanto a la posibilidad de mortalidad a los 30 días, y la realidad es que encontraron que en el grupo de pacientes inmunosuprimidos, en este grupo de inmunosuprimidos, pues estaban los pacientes que tenían dosis de esteroide altas por más de 3 semanas de tratamiento, pacientes que tenían tratamiento de quimioterapia para el cáncer o neoplasias hematológicas, y se excluyeron a pacientes con SIDA. Entonces, en este estudio vieron que pues, no existe diferencia para efectos de mortalidad entre los pacientes que se sometieron a la terapia estándar de oxígeno comparado con las cánulas de alto flujo. Ya veíamos otra aplicación clínica de las cánulas de alto flujo, y en este estudio evaluaron a los pacientes que llegaban a la sala de urgencias con distrés respiratorio agudo. Fue en un solo centro en Nueva Zelanda entre julio del 2012 al 2014, y sometieron a pacientes que tenían saturación de oxígeno menor de 92 y una frecuencia respiratoria mayor de 22 a recibir cánulas de alto flujo contra oxigenoterapia convencional. El desenlace primario que ellos observaron pues, fue la conversión a ventilación mecánica no invasiva o a ventilación mecánica invasiva. Entonces, pues dentro de este objetivo primario, que fue la conversión al tratamiento de urgencias hacia una ventilación no invasiva o invasiva, 3.6% de los pacientes en el grupo de las cánulas de alto flujo lo presentaron, contra 7.2% en la terapia estándar, sin diferencias estadísticamente significativas. Y de los otros eventos importantes que ellos estudiaron, pues la conversión a la ventilación mecánica en las primeras 24 horas de someterse al tratamiento. 5.5 de los pacientes en el grupo de las cánulas de alto flujo presentaron este desenlace, comparado con el 11.6 en la terapia de estándar de oxígeno, con una P estadísticamente significativa. Dentro de la mortalidad hospitalaria, pues la realidad es que no hubo diferencia entre la comparación de ambos grupos, 9.1 en el grupo de los pacientes con cánulas nasales de alto flujo contra 8 en el grupo de terapia estándar. También evaluaron otros parámetros clínicos, entre ellos la concentración de oxígeno que se necesitaba, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, y vieron que en algunos parámetros como la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, pues a lo mejor sí tenía alguna disminución en estos parámetros clínicos, comparando el grupo de cánulas nasales de alto flujo contra el grupo convencional con oxígeno estándar. Después, aquí les traigo otro donde compararon. Es un estudio observacional, prospectivo, de julio del 2014 a diciembre del 2015. Compararon cánulas nasales de alto flujo contra ventilación mecánica no invasiva en el contexto de insuficiencia respiratoria hipercápnica de aguda
de moderada. Entonces, también evaluaron a pacientes con EPOC exacerbado y los sometieron, fueron 44 pacientes en el grupo de cánulas nasales de alto flujo contra 44 en el grupo de ventilación mecánica no invasiva. El objetivo, dentro de los objetivos del estudio, pues fue el rango de los pacientes que pasaban a ventilación invasiva. Entonces, vean, la no invasiva contra invasiva, las cánulas nasales de alto flujo, pues es la línea continua. Y la intermitente, pues se refiere a la no invasiva. Entonces, vean que durante 30 días no hubo una diferencia significativa entre ambos grupos y en la conversión hacia una ventilación mecánica invasiva. Y en el aspecto de la supervivencia también a los 30 días, pues sin diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. La razón de intubación al día 30 fue de 25% en el grupo de cánulas nasales de alto flujo contra 27.3% en la no invasiva, y la mortalidad a 30 días fue de 15.9% contra 18.2%, sin diferencia significativa también a los 30 días. Pero pues aquí nos podría también sugerir que pues un estudio de no inferioridad, ¿no? Que puedes administrar cánulas nasales de alto flujo, de igual forma que puedes utilizar la ventilación mecánica no invasiva en este grupo de pacientes. Hay muchos más estudios, dentro de los que destaca también en el grupo de pacientes que desarrollan de manera posoperatoria falla respiratoria aguda, como lo es el BIPOC, donde sometieron 830 pacientes que se sometían a cirugía cardiotorácica a recibir BiPAP contra cánulas nasales de alto flujo y pues evaluaron el tratamiento, ¿no? El objetivo fue la reintubación, y vean que la reintubación ocurrió en 13.7 en el grupo de BiPAP y 14.0 en el grupo de los pacientes sometidos a cánulas de alto flujo, que no existió diferencia significativa. También en el contexto de insuficiencia respiratoria tipo 4, el Florali-2, también que fue multicéntrico, en 313 pacientes, recibía preoxigenación antes de la intubación con cánulas nasales de alto flujo. Y encontraron, no encontraron diferencias significativas en pacientes que tenían insuficiencia respiratoria después de la preoxigenación con ventilación no invasiva comparado con las cánulas nasales de alto flujo. Entonces puede ser también una buena estrategia en este grupo de pacientes. Dentro de las futuras aplicaciones potenciales de las cánulas nasales de alto flujo, se ha sugerido el tratamiento domiciliario dentro del grupo de pacientes con EPOC, además de darle soporte durante el ejercicio también en este grupo de pacientes, en los pacientes que tienen bronquiectasis y fibrosis quística, y pues los pacientes que ya están recibiendo terapia paliativa, ¿no? A través de todos los efectos fisiológicos que ya hemos visto que producen las cánulas nasales de alto flujo. También en el contexto de la pandemia por COVID, pues se evaluó el efecto en insuficiencia respiratoria de los pacientes. Les dieron CPAP o cánulas nasales de alto flujo contra oxigenoterapia convencional. Fueron 1.273 pacientes de abril del 2020 a mayo del 2021 en 48 hospitales del Reino Unido. Los pacientes todos tenían saturación menor del 94% y el desenlace primario fue intubación orotraqueal, y evaluaron la mortalidad a los 30 días. Bueno, aquí tenemos la necesidad de intubación endotraqueal y mortalidad en 30 días. Realmente esta es la tabla en la que evalúa los pacientes que recibieron CPAP contra oxígeno terapia convencional, y pues vieron que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa para cuestiones del CPAP en este grupo de pacientes. Sin embargo, para lo que no encontraron que fuera significativo fue para los pacientes que tenían cánulas de alto flujo comparado con oxígeno convencional. Dentro de la discusión de este artículo, pues se menciona que ya el estudio tuvo que ser recortado debido a que ya no se presentaban pacientes con las características que ellos estaban necesitando para el estudio, debido a la disminución de casos graves en el contexto de COVID-19, que estuviera relacionado con el uso de vacunación. Bueno,
También, dentro del contexto de los pacientes con edema agudo pulmonar y falla cardíaca, se realizó este estudio multicéntrico también aleatorizado prospectivo en 2 unidades de urgencias en Yorkshire entre julio del 2016 a mayo del 2019. Aquí eligieron pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca conocida, NIFA 2 a 4, que, con radiografía sugestiva de edema pulmonar, y los sometieron a un grupo de oxígeno terapia convencional contra cánulas nasales de alto flujo a 60 litros y a FIO2 de 100% para mantener una saturación del 93% por al menos 1 hora. A partir de ese tiempo definían si redirigían la terapia hacia alguna otra cuestión dependiendo de los parámetros clínicos. Los pacientes tenían frecuencia respiratoria de 35, una saturación menor de 90 y una FIO2 de menor de 200, además de una frecuencia cardíaca mayor de 120. El desenlace primario fue ver diferentes escenarios clínicos desde la frecuencia respiratoria, aclaramiento del lactato, entre otros, y el desenlace secundario fue ver los rangos de intubación después de las 24 horas. Entonces, en esta columna vemos el grupo de terapia estándar y en la siguiente columna el grupo de terapia de alto flujo. Entonces, evaluaron la frecuencia respiratoria de manera inicial a los 30, a los 60 minutos, y además acá abajo viene la saturación de oxígeno. Vean que de manera inicial tenían 25 contra 28, a los 30 minutos 24 contra 22 y a los 60 minutos 24 contra 21. Quiere decir que en los 60 minutos sí mejoró la frecuencia respiratoria en los pacientes que tuvieron cánulas nasales de alto flujo. De igual forma pasó por los niveles de saturación de oxígeno a los 60 minutos entre los dos grupos. También evaluaron diferentes parámetros gasométricos, el pH, el PCO2, la presión arterial de oxígeno y el aclaramiento del lactato. Y también realizaron ecocardiografía dentro de los dos grupos, pues ya lo del lactato no fue estadísticamente significativo, ni igual los hallazgos ecocardiográficos, pero algunos parámetros pues sí fueron importantes, sobre todo en la cuestión del PCO2, pues que prácticamente sí aumentó dentro del grupo de las cánulas nasales de alto flujo, pero pues tampoco fue una situación que aumentara pues demasiado. Como les mencionaba, evaluaron la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el lactato, las curvas que les había presentado, y en este estudio pues demostraban que sí disminuía ciertos parámetros, entre estos que les estoy mencionando. De manera significativa pues fue la frecuencia respiratoria y aumentó la saturación de oxígeno. Y lo que nos mencionaba el doctor Brandon en la clase pasada, ¿no? De dónde sale el índice de ROX, pues fue en un estudio multicéntrico de cohorte observacional prospectivo durante 2 años en algunas regiones de Francia y España, en donde se sometían a estudio a los pacientes que tenían neumonía y que se fueron tratados con cánulas nasales de alto flujo, y pues evaluaron la frecuencia respiratoria, el FIO2 y la saturación de oxígeno a las 2, a las 6 y a las 12 horas. Y pues determinaron, aquí está el grupo de pacientes que recibió y le calcularon este índice que ellos denominaron ROX. Este es a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas. La línea con circulitos en negro son los pacientes que tuvieron un ROX mayor de 4.88, y los pacientes que tenían un índice de ROX menor a este punto pues está manifestado en estas gráficas con cuadritos de color gris. Y pues vean pues la diferencia entre estos grupos. Por eso se determina que el punto de corte para definir si un paciente probablemente vaya a fracasar a las cánulas nasales de alto flujo, pues es justamente este índice de ROX, que tenga menos de 4.88 en los diferentes contextos de las horas del tiempo en los que se realizó este estudio. Y es todo lo que tengo en cánulas de alto flujo. Entonces, tengo dudas. Yo nomás para complementar lo que dijo el doctor, más adelante a lo mejor vamos lo de la ecuación del movimiento. Entonces, no sé si se acuerdan, en la ecuación del movimiento hay 2 cosas que te dan 2 principales impedancias en el modelo de la respiratorio, que tienes la elastancia, que se opone a la distensibilidad del alveolo, y tienes la resistencia, que se opone al flujo del paso del aire por las vías respiratorias.
Entonces, las cánulas de alto flujo han traído mucha, pues un poco de controversia en cuanto al hecho de que cómo es posible que mejoren los pacientes cuando estás, por ejemplo, expirando en contra de resistencia, ¿no? Entonces estás metiendo flujo al paciente y al momento de expirar, pues estás expirando en contra del flujo que está metiendo y sin embargo los pacientes mejoran. Entonces, una de las cosas que se ha visto cuando están estudiando la fisiología de las cánulas de alto flujo es que lo que haces es que al aumentar esa resistencia a la salida del aire, estás causando un aumento de la expiración y eso disminuye la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria es uno de los principales causantes del aumento del trabajo respiratorio, que es lo que finalmente se ha relacionado con el daño pulmonar autoinfligido, etcétera, etcétera, ¿no? Un paciente que está con una insuficiencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que se están estudiando ahorita, se ha visto que es lo de las cánulas, eso apenas lo vi, ¿no? Para la clase, me hizo interesante. Cánulas de alto flujo asimétricas, o sea, nada más con una sola nariz. ¿Por qué? Porque vieron que, por ejemplo, una de las cosas que a veces cuando tienes las dos cánulas de alto flujo, el paciente, por ejemplo, no aguanta un flujo muy alto, es demasiado fuerte, pero con una sola narina logras el efecto de aumentar la resistencia a la expiración, disminuyes la frecuencia respiratoria y mantienes un aporte de oxígeno adecuado en el paciente, y eso parece que disminuye el trabajo respiratorio y es lo que te da el efecto benéfico de las cánulas de alto flujo. Entonces, pues están estudiando eso. Ahí ahorita les compartí un artículo que se me hizo interesante de ese detalle, y parece ser uno de los problemas por los cuales no se ha podido encontrar un beneficio claro en los pacientes con EPOC, porque pareciera que los pacientes con EPOC no toleran tanto este aumento en la resistencia a la expiración, y pues eso pudiera ser una de las situaciones. Ahora, lo que sí se ha comprobado que es lo que más te ayuda a las cánulas de alto flujo es eso que dijo el doctor, la pérdida del washout del CO2, el aumento de la disminución del espacio muerto, y pues bueno, pareciera que el efecto del PIB que tiene no es tan importante como el efecto del flujo respiratorio que te proporciona. Entonces, pues bueno, pues es un área que estaba, que está estudiando hace mucho y se pueden encontrar muchas aplicaciones. Entre más se aprende cómo es que mejora la mecánica ventilatoria de este tipo de dispositivos. De hecho, muchas veces se comenta eso del PIB que puedes generar con el alto flujo. Hay algunas series en donde a 60 litros por minuto, incluso 1.5 de PIB es lo que se ha visto, ¿no? Depende de muchos factores. Entonces, si lo que estás buscando es beneficiar a tu paciente de una presión positiva al final de la expiración, pues quizá el alto flujo no sea. Lo que buscas es darle una fracción inspirada de oxígeno alta, un flujo alto y mantener un volumen, no una presión al final de la expiración, que va a tener los efectos que menciona el doctor Alemán. Sobre todo para insuficiencia hipoxémica, pues es donde mejor resultados ha tenido. También el movimiento de CO2 pues no es tan significativo como pudiera llegar a ser una ventilación no invasiva, ¿no? Entonces nada más seleccionar bien al paciente y en qué caso se lo vas a ofrecer. Yo creo que es una muy buena terapia, pero no se le puede dar a todos, ¿no? Lo difícil es seleccionar al paciente y no puede decir, este paciente se lo puse y si no se lo hubiera puesto, lo hubiera tenido que reintubar, pues eso no lo puedes saber, ¿no? Entonces, esa es la cuestión difícil por la que no se ha atribuido a un uso rutinario en una, no sé, por decirlo, pacientes que extuben y a las 4 horas tenga menos de 200 de PAFI, pone el alto flujo, lo vas a reintubar, pues eso no existe, pues no es una evolución más larga. Pero sí pacientes que ves batallando o que previamente ya hayan fracasado a un proceso de extubación, pues quizás donde pareciera tener el panorama de mayor utilidad. Lo que mencionabas también, en pacientes oncológicos inmunodeprimidos que no quieren llevar a la intubación, sobre todo por el confort, aunque viene a ser subjetivo. En la mayoría de los estudios, un punto importante es el confort, que es muy superior incluso a la terapia estándar con la mascarilla o a la no invasiva.
Entonces, como dicen, no los sacan más rápido del hospital, no se mueren menos, pero pues los tienen más a gusto, ¿no? También eso pudiera llegar a ser importante para su uso, ¿no? Ni que no mejore la mortalidad no quiere decir que tengamos que desechar las estrategias. Sí, nada más. Bien, y sobre todo, pues que también pues, lo que vimos, ¿no? El tiempo, sí, así como bien mencionas, es diferente estar 24 horas con ángulas de alto flujo, estar 24 horas con la presión de una ventilación invasiva. De hecho, en Pronavigil, que sigue siendo controversial, platicar la otra vez durante en la clase, en los que pasa un poquito la unidad y parece que sí hay mejorías, en los que la toleran más de 8 horas al día. Entonces también eso es importante, cuánto tiempo la vas a otorgar, ¿no? Quizá los que no ha habido mejoría, pues el tiempo de uso a lo mejor no alcanza los objetivos que en esos otros estudios se alcanzan. Bueno, pues es una herramienta terapéutica que, pues como dijo aquí muy bien Blanco en su conclusión, hay que tenerla en consideración, pues saberla utilizar, tenerla presente, saber que no es la panacea tampoco, no hay evidencia más que en situaciones muy particulares y específicas que hay un beneficio probado respecto a otras terapias, pues. Pero en general, pues tomar en cuenta los beneficios potenciales que a lo mejor no se pueden medir directamente en las conclusiones duras, directas que buscamos en todos los estudios, que es pues, la mortalidad para empezar, ¿no? Pero pues hay otros beneficios que el paciente, como dijo una, que a lo mejor va a estar más cómodo, pero también es una estrategia que también hay que saber cuándo ya dejar de utilizar, porque a veces la ponemos y nos tocó, pues cuando fue la época del COVID, que luego prolongamos la terapia de manera innecesaria. Ahí lo ponías con el alto flujo, ahí mantenías alguna saturación, ahí arriba de 90, arriba de 88, pero el paciente pues tenía un esfuerzo respiratorio pues muy, muy incrementado, tenían datos de insuficiencia respiratoria ya de muchas horas de evolución, pues. Y hasta que no se empezaban a desaturar era cuando los intubamos, cuando tenían a lo mejor criterios de intubación de manera mucho más anticipada, y nosotros a lo mejor nos quisimos guiar nada más por un solo valor, que es la pura saturación, y no vimos, o sea, a expensas de qué estaba esa saturación, pues, más o menos allá. ¿No? El paciente tenía 40 de frecuencia respiratoria, tenía uso de músculos accesorios, tenía disnea franca, y tú lo veías saturando 90, decías, pues todavía aguanta, pues no, el paciente se estaba haciendo todavía una lesión muy probablemente más severa, y a lo mejor eso fue uno de los factores por los que los pacientes que intubábamos en COVID ya les iba luego tan mal, porque luego los pacientes que nos llegaban a la terapia intensiva, no crean que eran los pacientes que llegaban luego a urgencias, sino que llegaban a urgencias, luego los mandaban al piso y ahí los andaban ahí pastoreando, como dice Ramoncito, hasta que a alguien se le ocurrió que ya tenían que intubarse y ya los intubaban, y a veces incluso era muy riesgoso trasladarlos a la terapia intensiva por los parámetros ventilatorios tan altos que traían, pues entonces, pues como toda medicina hay que seguir evaluando a los pacientes de manera dinámica, hay que saber que esta herramienta es útil, se puede y se debe utilizar. Pues a mí sí me gusta utilizar esa terapia. Ayer estuvimos un paciente ahí quemados y le pusimos una toquiopa y estuvo bien tranquilo el paciente. Entonces, pues hay que elegir a los pacientes y cuánto tiempo le vas a dar la posibilidad del beneficio de la terapia antes de pensar en darle alguna otra alternativa a los pacientes. Otra cosa es en la programación, ¿no? Si está con una programación así de 30 de flujo, 30 de CO2, pues lo más probable es que no la necesite, ¿no? La mayoría de los beneficios son a 60 litros por minuto, entonces si de entrada el paciente tolera una titulación muy baja, pues quizá no sea necesario que estemos poniendo nada más que oxígeno.
No sé si lo mencionaste, Edgar, al menos yo no lo alcancé a escuchar. No sé si lo mencionaste al inicio, pero precisamente sobre lo que menciona Blanco, cómo lo inicias y cómo la repites. Muy bien, sí, como dice el doctor Blanco, todos los estudios la inician a 60 litros por minuto y así el de FiO2. Y a partir de eso van titulando de acuerdo a los efectos fisiológicos. Es la manera en la que más bien todos los estudios clínicos que yo revisé la usaban. No encontré ninguno que empezara a 30 y un FiO2 de 40. ¿no? ¿Cómo la respiras? Y la FiO2, bajas. Ajá, pues así como dice el doctor, ya a 30 litros o a 40 litros. ¿Qué bajas? ¿Bajas el flujo? ¿Bajas el FiO2? ¿Bajas los dos? Habitualmente pues te puedes ir bajando el FiO2, ya que alcanzas un FiO2 que te alcance con otro dispositivo de bajo flujo, pues ya probablemente lo puedas cambiar. Una pregunta de examen. Pero por ejemplo, ya bajaste del FiO2 de 100 a 80, ¿sigues bajando el FiO2 o bajas ahora el flujo? ¿O siempre se mantiene en 60 y solo bajas el FiO2? No, ya, bueno, de lo que yo revisé, bajando el FiO2 a partir de 60 ya puedes ir bajando tu flujo. Si te lo permite, pues ya puedes cambiar a otro dispositivo de bajo flujo. Si está a 40, 30 litros, pues ya probablemente tolere el bajo flujo. Fíjense que creo que el problema, si se pudiera llamar de esa manera en los estudios, es que generalmente cuando comparan una terapia con otra lo hacen así tajantemente, o sea, esta fue mejor o esta fue peor, pero pocas veces se hace la combinación. Los pacientes con EPOC, lo que a mí me ha tocado ver es que toleran muy bien o creo que les va mejor si combinan las dos. Por ejemplo, puedes alternar 2 horas de ventilación invasiva y 4 horas, 2 horas de alto flujo. Entonces lo vas combinando y eso lo hace más tolerable para los pacientes, porque la ventilación invasiva a la hora ya les empieza a cansar muchísimo la mascarilla a los pacientes. Entonces, te toleran muy bien la primera hora en lo que va en CO2, pero una vez que van despertando, entonces empieza el problema porque ya empiezan a estar inquietos y alternarla, creo que puede dar buenos resultados. O al menos a mí me ha tocado ver pacientes con EPOC, neumonía, que están a punto de intubarse, combinando las dos terapias pueden salir adelante. De hecho, hay un estudio de lo que dice el doctor, Sí, donde viene que alternándole les va mejor a los pacientes. Exactamente, sobre todo en ese grupo de pacientes con Los epocosos, donde han buscado eso. con- Yo encontré, yo he oído esas preguntas que hizo el doctor mucho, pues, de cómo la vas, si hay algún como algoritmo estandarizado. Sí he visto que obviamente primero es bajar el FiO2 y después vas bajando el flujo, que es lo que te está proveyendo de beneficio al dispositivo. Yo lo que encontré es que cuando llegas a los 40 de FiO2 es cuando empiezas a titular el flujo. Y ya cuando ya el flujo no es tan significativo, entonces ya puedes pasar a un dispositivo de bajo flujo, pues. Pero yo el punto de corte que encontré en el algoritmo que encontré era 40, pues cuando ya empezabas a titular el flujo 40 de FiO2. Pero pues imagino que no hay algo estándar, no he visto algo que esté estandarificado para todos los casos. El proveedor nos dijo igual 40. Sí, 40. Segunda ronda, claro. Mañana otra vez. No, el sábado venimos por Zoom, güey. Ya se acabó. Ya se acabó. Si lo dejo a las 12 de la noche, punto, no se habla.